El editorial de este domingo tiene que ver con la industria automotriz nacional. Un dilema siempre que tenemos con muchos seguidores es los que dicen que Argentina no fabrica, sino que ensambla autos, y nosotros que recorremos las fábricas, que vemos cómo se trabaja, creemos que en muchos casos se fabrican vehículos y en otros casos no tanto. Pero decir vagamente Argentina no fabrica, ensambla, es producto del desconocimiento. Hay que entender algo. El año pasado, por ejemplo, a pesar de la pandemia y de una caída de producción mundial, se fabricaron menos de 80 millones de automotores en el mundo. Y en Argentina estuvimos más o menos en 400.000. O sea, no llegamos al 0,5% del total de la producción en el mundo. Parece que somos insignificantes. Pero si uno toma el club de países que tienen industria automotriz, son algo más de 20 y ahí está Argentina. Y también hay que tener en cuenta que tenemos una tradición, una historia como industria automotriz, que arranca con la radicación de las primeras empresas, fábricas, Mercedes-Benz en el 51, Fiat, ICA en el 55, y que con el decreto de Frondizi del 59 abre un abanico a todos los que quieren venir a producir automotores en Argentina. En aquel momento los problemas eran más o menos los mismos. Faltaban dólares, no se podían gastar los dólares para importar vehículos y entonces había que producirlos localmente. Pero se armó un decreto muy interesante por el cual al principio se les permitía importar gran parte del volumen de lo que se componía un auto, mucho más simple un auto en la década del 60 que lo que es un auto tecnológico hoy, pero luego tenían que ir integrando partes. A medida que avanzaban los años, los contenidos nacionales tenían que ser mayores. Miren, esto que tengo acá es precisamente la historia de los primeros años de nuestra industria automotriz. Cuando me recibí de periodista, lo primero que hice con el carnet fue ir al edificio de ADEFA. Me acuerdo todavía que me atendió Celi de Castillo y le dije, quería saber la estadística de la industria porque quiero hacer un trabajo. Y me regaló todos estos libros, los anuarios de ADEFA. En ese momento ADEFA producía todos los años informes mensuales y anuales donde se daba el abierto por modelo de producción, muchas estadísticas, las versiones de cada auto. Acá está todo, cuántos se fabricaron, por ejemplo, de cada modelo nacional. No por versiones, pero sí por modelos. Producciones, cifras. Muchas veces trabajamos con esto para las historias de los modelos argentinos. Y son cientos de miles de trabajadores los que han hecho una carrera, una historia, han podido mandar a sus hijos a la universidad, al colegio, han viajado, conocido, estado de vacaciones, tener una obra social. En definitiva, la industria fue importante para el país. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno se cierra sobre su propio mercado y no compite con el exterior, llega un momento que el tiempo avanza y no se puede seguir la evolución de la industria. Así, cuando llegamos a 1979, que abren la importación de golpe, nos encontrábamos con una industria automotriz muy superada por lo que eran los japoneses, los europeos, y vienen a competir avanzando furiosamente contra los productos nacionales. Sin embargo, los argentinos en aquel momento, en el año 80 por ejemplo, se produce un récord de fabricación trabajando Ford a 3 turnos con más de 112.000 unidades en el año entre F100, camiones, Fairlane, Falcon, Taunus, y solo el Falcon vende ese año 38.150 automóviles en la Argentina. Es un número importante para un auto grande. Así que teníamos una industria realmente muy importante. Pero luego de eso se empiezan a liberar los componentes como para decir, bueno, ciertas piezas las pueden traer importadas, pueden competir con las nacionales. Se destruye la industria autopartista nacional. La película Plata Dulce es un claro ejemplo de lo que pasó y se las recomiendo. Y ahí lo que vemos es un progreso, lógicamente, de la industria automotriz, un salto en calidad
con respuestas a los importados como fueron Renault 18, Coupé Fuego, el Taunus 81, si se quiere, que era una pasada en limpio del 74, pero mucho mejor como auto, Peugeot 505, Gazelle después en el 83, que no era muy moderno, pero bueno, era lo más nuevo que tenía Volkswagen para ofrecer, el Regata en el 85, Renault 11, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se da un avance, pero hay una merma en lo que es el autopartismo. Y acá lo que hay que entender es que la industria genera puestos en forma directa, pero multiplica, se dice que por 3 o por 5, los puestos de trabajo indirectos. Los importados también dan trabajo, pero en menor medida. Es decir, un importado no se fabrica acá, es un obrero japonés, chino o americano el que produce el auto, y a cada trabajo, sí, al que lo transporta, al que hace servicios, al que tiene la concesionaria, la postventa, pero no es el grueso de la gente. Y eso también lo hace el auto nacional. O sea que es bueno competir, es bueno poder comparar la tecnología de nuestra industria con el resto del mundo, a pesar de un arancel del 35% que nos protege. Ahora bien, hay una industria automotriz que defender y hay un plan para defender a la industria. El tema está en que no siempre el Estado estuvo monitoreando que esto se cumpla. Es decir, hay que tener un porcentaje de integración regional del 55-60% para que un producto armado en Brasil o armado en Argentina pueda moverse libremente sin pagar arancel. Muchas veces se dio que un auto se ensambla, ahí sí, como CKD, sin tener tanta integración nacional en algún mercado, y no se puede exportar de Brasil a la Argentina, por ejemplo, o para nosotros importarlo, con arancel cero. Ejemplos hubo mucho, la Pickup Frontier de la línea anterior, el Chevrolet Cruze de la línea anterior, se hacía en Brasil, pero con muy poco contenido local. Entonces, si lo traían de Brasil, armado como CKD, pagaban el 35 igual que traerlo de Corea. La magnitud de volumen que hace Corea contra el pequeño volumen que hacía Brasil significaba que mejor lo traemos de Corea, que es más barato, a pesar del flete, y en ese caso el 35 iba a ser para los dos. Eso lo que nos lleva a pensar es que cuando en el 99 Brasil devalúa su moneda un 40% y Argentina estaba atada por la ley de convertibilidad al 1 a 1, quedamos en un desfasaje enorme en cuanto a costos. Y ahí es donde nos metemos en un problema muy grave, que es, bueno, si fabricar una pieza en Argentina me sale 10 y fabricada en Brasil y trayendo esa pieza acá me sale 5 o 6, comprémosle a los brasileños o comprémosle a los chinos. Y el fabricante nacional, que no puede competir con esa abrupta devaluación de Brasil, tiene que cerrar. O en muchos casos, cerrar acá para pasar la producción directamente a Brasil y abastecer a Argentina desde Brasil. Eso dejó un tendal de empresas que cerraron, caídas en autopartistas, que yo creo la industria no se pudo recuperar. Hay algunos ejemplos de empresas que trabajan muy a conciencia para generar autopartes y para generar autopartes de calidad, porque también hay que entender algo. Esto no es solamente una cuestión de declaración de principios. Bueno, a partir de mañana todos los burletes de los autos que se fabrican en la Argentina tienen que ser producción nacional. Y compramos cualquier cosa de cualquier calidad y después los autos salen con un ruido chiflete a viento tremendo y el cliente se queja. La fábrica no quiere eso, entonces ha pasado que han intentado nacionalizar partes con burletería de modelos que ya están discontinuados y fue un desastre y volvieron a los importados. Y así un montón de cosas. Pero hay otras que no es una cuestión auditiva, son cuestiones de seguridad. Hacer una llanta de aleación, por ejemplo, implica una tecnología de seguridad como se hizo en la década del 70, donde había llantas y muy buenas fabricadas en el país que cumplían los requisitos de aquel momento. Hoy en día hay que competir no solo con un producto de calidad y de buena seguridad, sino en costos, en precio, con el mismo producto igual o mejor que viene de otra parte del mundo.
La tecnología la tenemos, no es tan difícil. El tema es aunar todos los esfuerzos para que una empresa que invierte millones de dólares en generar una autoparte en el país, la ayudemos entre todos a que haga un buen producto. Ahí tiene que ayudar el gobierno, tiene que ayudar, por ejemplo, los institutos privados de ingeniería para llevarle soluciones a los problemas que se le pueden presentar, y la industria también, porque lo que hay que pensar es no solo que se estén fijando en el centavo de menos de cada pieza para bajar el costo, porque los autos están carísimos y aumentan 5% por mes, entonces no tanto reducción de costos comprando una pieza en otro lado. Si a lo mejor esa pieza se puede nacionalizar con una calidad igual y hacerla en Argentina vale un 10 o un 15% más, tal vez valga la pena comprarla acá porque estamos dando trabajo y estamos evitando que se vayan los dólares afuera. Entre ese contexto me anoté, por ejemplo, que entre 2020 y 2021 la industria nacional de autos anunció inversiones por casi 900 millones de dólares en el país. Así que se están haciendo esfuerzos por radicar nuevos modelos y por copiar en lo exitoso el modelo de Toyota, que hizo 2 unidades distintas, Hilux y SW4, fabrica 140.000 por dar un número por año, 100.000 exporta a 23 mercados de Latinoamérica y 40.000 quedan acá. El resto no pudo, no supo, no quiso hacer eso, y tenemos de todo, desde los que se ponen orgullosos porque fabrican una enorme cantidad de modelos localmente, que no es esa la idea del gobierno, no es fabriquen mucho y poco de cada modelo, es fabriquen 1 o 2 en muy alto volumen y que sea un producto deseado desde el exterior. Y ahí está el desafío, hacer productos de industria nacional que se puedan exportar y que los mercados que nos tienen que comprar obligatoriamente, como Brasil y los otros que nos pueden comprar si somos competitivos, vean en nuestros productos algo interesante, algo atractivo, no algo viejo. Cuando uno compite con algo viejo y no tecnológico, el único argumento para competir es bajar el precio, como por ejemplo acá en algún momento llegaron Lada, Leco, Dacia, productos muy malos pero baratos, entonces compiten por eso. Ahora, si yo mando autos baratos afuera y quiero traer autos caros, la balanza me va a dar realmente desequilibrada. Perfecto para hablar justamente de lo que es la balanza, porque en autos, obviamente frenando las importaciones como hizo ahora este gobierno porque no tienen los dólares para liberar, tenemos que hay más o menos unos 1.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial. Pero en autopartes, es decir, lo que importamos de piezas para armar nuestros autos, hay 2.500 millones de dólares negativos. O sea, necesitamos que se importen menos autopartes y se fabriquen más acá, con todas las dificultades del caso, porque no damos todo el marco que se necesita como para que venga una empresa a invertir. Es más, se van. Nos quedamos sin fábricas de pintura, por ejemplo, en la Argentina. Parece ridículo tener una fábrica que hace 400.000 autos por año, pero no tenemos pintura local para hacer la pintura de estos. Entonces, hay que pensar en un conjunto para decir, bueno, si queremos que nuestro país siga teniendo industria, que siga teniendo mano de obra calificada, porque muchísimos ingenieros, muchísimos operarios calificados ganan muy buen salario trabajando en la industria, si eso lo queremos mantener y multiplicar por todo lo que hace a los autopartistas, debemos pensar en tener industria automotriz. Luego, ahora sería bueno que hubo 2 anuncios para hacer 2 camioncitos de esos típicos chinos en Argentina. Uno lo hizo Changan, que es la empresa que llegó en 2018, que es la marca número 1 de China, fabricó más de 25 millones de autos y va número 15 en el mundo en ventas y producción. Anunció una inversión en un polo industrial en la provincia de La Rioja, con una inversión de tan solo 20 millones de dólares para hacer algo así como 2.000, 2.500 camioncitos en Argentina. No dijo qué cantidad de componentes van a tener locales, pero sí
Acá hay una diferencia. En lugar de importar, que por otra parte no le pueden dejar traer mucho, los vehículos terminados, es lo que se llama un CKD, viene todo desarmado, algunos componentes se podrán nacionalizar y van a empezar a producirlos en La Rioja. Perdón, a producirlos no, a ensamblarlos. Ahí sí van a entender la diferencia entre producir autos y ensamblar autos. Cuando podamos en algún momento visitar una ensambladora con respecto a una fábrica, van a notar la diferencia. Muchos de los que opinan que no fabricamos autos, tal vez no han visitado una fábrica como la de Toyota, como la de Ford, que la está haciendo nueva, o como la de Volkswagen, que se la hemos mostrado tantas veces, o Fiat en Córdoba, o PSA en Palomar, y ahí se ve la diferencia, quién fabrica, quién ensambla, cómo se hacen las piezas. Después están los autopartistas. También hay otra empresa, Rallitor. Yo la verdad no los conozco, no tengo trato con ellos, nunca se contactaron para decir esto somos lo que hacemos. Puso una ensambladora también en La Plata. Va a ser otro camioncito chino, el Shinerai T30. Y anunció una inversión de 5 millones de dólares. Es un galpón donde van a armar los autos, eso está más que claro. Pero hablan de unos 1.000 por año y empezar en marzo del 2022. Puestos directos que van a tener allí, anunciaron 44. Para el caso de Shangan en La Rioja, hablan de unos 200 puestos entre directos e indirectos. Ahora, Rallitor es un poco más osado en su discurso y dice que un 30% del camioncito chino, el Shinerai, va a ser nacional. Es un poco mucho. De lo que están hablando es neumáticos, llantas de chapa, vidrios, no pueden nacionalizar pintura porque no tenemos, la caja de carga, un paragolpes trasero, amortiguadores, embrague, y eso realmente no me dan los números para el 30% de la producción de un camión. Me encantaría visitar el lugar donde ensamblan los autos y que me expliquen cómo llegan al 30%. Pero más allá de todo eso, siempre es bienvenido que algo se ensamble en el país antes que se importe y se vayan los dólares afuera por el producto terminado. ¿Se van a ir dólares afuera por autopartes? Sí. Ahora lo que hay que hacer es apoyar a estas empresas, si son serias, para que crezcan en su producción nacional, que empiecen a producir más autopartes. Y si los camiones son competitivos entre ellos, porque son rivales directos, quizás puedan hasta fabricar alguna pieza en común que le vaya a los dos productos y así reducir la cantidad de piezas importadas y traer algo más al mercado nacional. Yo no sé si es mucho o es poco, 200 puestos, 44 puestos. Sí sé que esa gente que no tenía trabajo y hoy tiene y va a ganar un buen sueldo, está obviamente contenta y a favor de todo lo que es esta erradicación de empresas. Lo que hay que hacer es que crezcan y nacionalicen partes. Cuando en el 59 se hizo el decreto que fundó nuestra industria automotriz grande, hubo muchas empresas que vinieron, muchos modelos, muchas cosas que duraron unos años y desaparecieron. Y hubo otras que se quedaron en el tiempo y que invirtieron millones y millones de dólares de aquellos años haciendo en el país verdaderas fábricas de autos. Claro, hasta la década del 70 uno desarmaba cualquier producto nacional de aquellos años y lo que saque del auto dice industria argentina. Supimos tener una cosa impresionante que todo era nacional. Eso hoy es utópico. Nadie puede pensar en una industria automotriz que fabrique todos los componentes de un auto en su país. Hay quien lo hace mejor en un país, ciertas cosas se compran y se intercambian. Sí tenemos que pensar en que merecemos una industria, tenemos una historia, tenemos mucha gente que trabaja y que, insisto, están capacitados y ganan buen dinero. Celebramos que lleguen empresas como Rallitor o como Shangan y que anuncien inversiones, aunque sean así de chiquititas. Nos gustaría que sean más exactos la gente de Shinerai con el porcentaje de integración nacional, porque si no son discursos que se dan, políticos que se sacan la foto, anuncian inversiones justo antes de
una elección que va a ser precisamente este domingo, entonces hay que anunciar todas cosas positivas. Pero esto va más allá de una elección. Estamos hablando de la llegada, por ejemplo, de la empresa número 1 de China con un piecito industrial. Puso un dedito en Argentina. Bueno, hay que tratar de conquistar a esa empresa para que diga, bueno, nos interesa este mercado, vamos a poner una fábrica, vamos a hacer algo más importante y generar un contenido regional que le permita a Yangan, por ejemplo, exportar a Brasil con arancel cero. Ese sería un gran logro y fundamentalmente conservar y defender lo que tenemos, porque hay un caso muy cercano de Ford en Brasil que con una empresa casi centenaria en aquel país se tuvo que ir y dejó a los brasileños sin industria para Ford, y eso puede replicarse. El caso de Honda en Argentina es llamativo. Anunciaron en su momento una fábrica en Campana con 60 millones de dólares. Era menos que lo que otra fábrica anunciaba para renovar una cabina de pintura. Empezaron haciendo, ahí sí, una armaduría con poca intervención nacional y el resultado se vio en pocos años. Honda hoy ensambla motos, no hace más autos en Argentina. Y es porque la inversión fue poca, porque no se estuvo atrás de la empresa apoyándola y obligándola a que siga estando, invirtiendo y creciendo, entonces no están más. Pero hay que monitorear muy bien lo que se hace en el país. Hacemos productos de calidad, tenemos que mejorar algunos que sean más modernos, más competitivos, y la competencia es sana, así que es muy bueno que puedan competir nuestros autos con los extranjeros y ver qué es lo que podemos producir, en qué cantidad y a qué volumen, y sobre todo pensar en exportar. El 60% de lo producido en Argentina se exporta, mayormente a Brasil, que está obligado a comprarnos porque si no, no les traemos los autos de ellos. Es un negocio casi con una firma obligada, pero eso ayuda. Así que era la idea hablar sobre la llegada de dos marcas chinas poniendo un piecito, un dedo en el mercado nacional. Veremos cómo evoluciona y sobre todo, para aquellos que dicen que nosotros no fabricamos, vamos a hacer una visita dentro de poco a una fábrica como Volkswagen, o vamos a estar también en Córdoba en la semana que viene mostrando lo que es Fiat y explicándoles precisamente qué contenido nacional tiene, y también esperemos ir a Toyota, que es un ejemplo de lo que es integración y de lo que es la fábrica. El que dice eso no visitó estas fábricas en Argentina.